de fe de Londres de 1689. Y ya estamos en el mensaje número 57. Mensaje número 57 de esta serie. Capítulo 18, hermanos, de la seguridad, de la gracia y de la salvación es lo que vamos a tocar. De la seguridad, de la gracia y de la salvación. Hoy vamos a ver párrafos 1 y 2. Recuerden que estamos viendo y estamos terminando ya con ese tema de soteriología, o lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Creo que hemos comenzado desde el capítulo 9 a hablar acerca, capítulo 8 no recuerdo, pero bueno, hasta el 18, que tiene que ver con toda la doctrina de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. Todo esto lo hemos visto. Y en el último tiempo estamos mirando la perseverancia de los santos, y obviamente acá también podemos ver ahora, tiene que ver con la perseverancia de los santos, pero se ha separado. No es lo mismo la seguridad de la salvación. Y no es lo mismo hablar de la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos, porque si bien es cierto que la salvación se da porque los santos perseveran hasta el fin, como dijo el Señor, y porque Él preserva nuestra salvación, este punto toca, hermanos, ya con algo subjetivo en nuestras vidas. Es decir, la seguridad de la salvación ya es algo interno de cada uno de nosotros. Debe haber una certeza. Es decir, la obra ya está dada. Jesucristo ya hizo la obra, la doctrina está presentada. Pero también la Biblia quiere que el creyente se sienta seguro de su salvación, que el creyente tenga una certeza de esa gracia que ha recibido, de esa seguridad de la salvación. Porque muchos creyentes, inclusive no sé acá, en algún momento se han sentido inseguros. ¿Será que soy salvo? ¿Será que no? Y muchas veces hay creyentes que dicen: yo estoy seguro de la salvación, pero depende por el estado que estén viviendo. Hay otras personas que entran en una duda cuando han cometido un pecado o cuando no están bien con Dios, y entran en esa duda. O cuando entran en periodo de desobediencia, aún se cuestionan: ¿será que soy verdaderamente salvo? Y por eso este capítulo 18 fue colocado ahí, para que el creyente tuviera la certeza, tuviera esa seguridad de su salvación. Vamos a mirar 4 párrafos allí. Hoy voy a tratar de mirar el párrafo 1 y el párrafo número 2, y posteriormente estaremos viendo lo que es el párrafo 3 y 4. Pero vamos a mirar hoy, hermanos, el párrafo número 1 y el párrafo número 2. Párrafo número 1 sería: lo posible de la seguridad de la salvación, sería el título. Lo posible de la seguridad de la salvación. Y vamos a leer ese párrafo número 1 allí en la confesión, donde dice así: aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y que pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Aquí podemos ver 2 secciones en este párrafo, hermanos. La primera nos habla de una seguridad falsa. La segunda nos habla de la certeza de la seguridad. Y el párrafo fue hecho precisamente, hermanos, tratando, y la primera parte, aunque el creyente está seguro, pero la primera parte del párrafo nos habla de una inseguridad, de una seguridad hipócrita más bien.
No es tanto que haya una inseguridad, porque la puede haber en algunos cristianos, pero se trata más bien de una seguridad hipócrita. Y el párrafo es lo posible de la seguridad de la salvación. Ahora, ¿por qué lo posible de esa seguridad de la salvación? ¿Es posible tener la seguridad de la salvación? Porque, hermanos, conocemos diferentes postulados. Tenemos el postulado, y recuerde que esta confesión de fe se hizo en 1689, y en el 1643 la Iglesia Católica tuvo lo que se conoce como la Contrarreforma. La Reforma comenzó con Martín Lutero en 1517, pero en 1643 viene lo que se conoce como una Contrarreforma, es decir, atacando la fe reformada por parte de la Iglesia Católica Romana. Y la confesión de fe obviamente sale posterior. Así que esta confesión se hizo precisamente en ese contexto donde la Iglesia Católica está muy fuerte atacando al protestantismo. Y uno de los argumentos que la Iglesia Católica tiene allí, todavía tiene, y sacó en esos argumentos del Concilio de Trento y que todavía lo tiene, es maldecir a los que son justificados por la sola fe, y es maldecir también a aquellos que tienen la seguridad de la salvación. Entonces, la Iglesia Católica, hermanos, está totalmente en contra de la seguridad de la salvación. Ok, la Iglesia Católica, entonces, hermanos, está atacando, en este caso, la seguridad de la salvación que tenemos nosotros los creyentes, que tenemos nosotros los protestantes, como nos llaman, o los evangélicos. Y ellos están diciendo, no es posible que haya seguridad de la salvación. Por eso el título es lo posible de la seguridad de la salvación. Porque la Iglesia Católica dijo, no es posible dicha seguridad. Y el párrafo está, usted puede ir a buscar allá, hermanos, a todos los artículos, la creencia católica, y ellos dicen, no hay posibilidad. Es más, dice, eso es orgullo, eso es arrogancia, pretender que alguien diga que está seguro de la salvación. Ellos dicen, eso nadie lo sabe, eso nadie lo sabe. Pero también, cuando hablamos de lo posible, de la seguridad de la salvación, tenemos que ver que también, y no solamente en ese tiempo, sino en toda la historia del cristianismo, y hoy día está el otro lado, donde la gente dice, sí es posible estar seguros de la salvación, pero podemos, por esa seguridad, podemos vivir como queramos. Hermano, esto lo ha habido en toda la historia de la iglesia. Esto no es nuevo, esto no es de ahora. Movimientos cristianos que se han levantado a decir, yo ya soy justificado, yo ya estoy perdonado, el Señor ya me salvó, eso no lo cambia nadie, puedo vivir como a mí se me dé la gana y esto no afecta para nada la salvación. Ahora, usted lo conoce, el movimiento muy popular, que ya murió el fundador, pero quedó la esposa, Creciendo en Gracia. Y entonces ellos manejan el 666, inclusive hasta se tatuaban. Y ellos se tatuaban de alguna manera de decir, mire, estoy tan seguro de la salvación que puedo tatuarme el 666 y eso no me afecta. Estoy tan seguro de la salvación que puedo tener 3, 4, 5 mujeres y eso no me afecta a mí para nada, porque estoy seguro. Una vez perdonado, perdonado para siempre. Oh, qué ridículo, mi amado hermano. Y por eso la confesión de fe tiene que entrar, y vamos a ver estos 4 párrafos precisamente mostrando la razón por la cual nosotros tenemos la seguridad de la salvación. ¿Qué implica realmente tener dicha seguridad? Y entonces eso es lo que vamos a mirar. Pero otra vez la confesión viene y lo primero nos va a hablar, y yo le puse el título a la primera sesión, los falsos positivos o la falsa seguridad. Sí, porque ya todos sabemos en Colombia qué son los falsos positivos, ¿sí o no? Presentar algo como que fue sin haber sido. Esa es la idea. Y un falso positivo acá es gente que está segura, que está convencida de su salvación sin tener la salvación.
Y de eso estamos llenos. Y de eso estamos llenos. Así que vamos a leer esa falsa seguridad que dice la primera parte de este párrafo 1, que es lo posible de la seguridad de la salvación. Ahora, lo posible, hermano, es porque sí es posible. Pero, ¿en qué sentido es posible? Primero ataquemos lo negativo. La falsa seguridad o los falsos positivos. Dice ese párrafo, la primera parte: aunque los creyentes, que lo son por un tiempo. Ahí ya, hermano, no hay creyentes por un tiempo. Un creyente lo es por toda la vida. Así que cuando aquí dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, ya usted sabe que no son verdaderos creyentes. Personas que pueden estar dentro de una iglesia, que pueden creer temporalmente y luego se caen, no son. Porque el verdadero creyente va a perseverar hasta el final, como lo hemos visto en la perseverancia de los santos. Así que la confesión comienza: aunque los creyentes que lo son por un tiempo, y ahí es donde nos engañamos. Y nos engañan a nosotros porque podemos ver el auge, el empeño de esos creyentes, hermano. A mí hasta me han besado y me han abrazado, pero son falsos. Yo nunca supe que eran falsos después, cuando ya me di cuenta su fruto. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo, y luego dice, y otras personas no regeneradas. Porque es decir, hay gente que uno los ve que son creyentes, pero uno puede saber que hay gente dentro de la iglesia que no son regenerados. Usted está apuntando a las dos cosas. Dice, vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación. Note, esta gente, dice la confesión, vanamente se engañan. Ellos están engañados. Y no se asuste, hermano, que nosotros vamos a hablar de la seguridad de la salvación, de la certeza de que somos salvos, pero hay que tocar este punto. Hay gente, hermanos, que creen que son salvos, que creen que son creyentes, pero no lo son. Y hay gente que está en la iglesia que no son creyentes, no son regenerados. Tal vez los podemos ver por su conducta, por su comportamiento, pero también pueden estar engañados. Y ellos están engañados, dice, por sus presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios. Hermano, a mí me ha ayudado mucho a entender este concepto con lo que conocemos como la gracia común. Porque en el Evangelio de la Prosperidad, o cuando nosotros llegamos de alguna manera al Evangelio, nos hicieron o nos mostraron de alguna manera que si yo creo en Cristo se me resuelven todos los problemas. Y eso creó una falta de expectativa en nosotros, al punto que el pragmatismo ha hecho mucho daño hoy día a estos falsos pastores y profetas. Porque esta gente, hermano, y otra vez tengo que poner de ejemplo a un predicador que él decía, pero ¿por qué me atacan como falso? ¿Pero por qué dicen que yo soy falso? ¿Acaso no ven el respaldo de Dios? Y estaba hablando de una iglesia de miles de personas, y estaba hablando de un ministerio muy grande. Entonces la gente, pregúntele a Joel Osteen en Estados Unidos y él va a decir, ¿quién tiene una iglesia como la mía? Y entonces ellos dicen, esto es la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Pero cuando usted ve su teología y su doctrina, es errada totalmente. Cuando usted ve la gente que está allí, es errada totalmente. Todo es material. Entonces ellos están engañados porque no tienen la verdadera certeza. Se llama presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios. Es decir, ellos dicen, yo soy salvo porque cuento con el favor de Dios. Pues yo quiero decirle, hermano, yo tengo un primo, hermanos, que nos levantamos y igual, él ahora tiene éxito en sus negocios, y tiene plata y anda en sus buenos carros y todo, y yo toda la vida le estoy pidiendo a mi Señor y no he pasado más de una bicicleta. Entonces, él tiene el favor de Dios y yo no, ¿cierto? No, hermano, no tenemos que ser presuntuosos de esa manera. Porque, hermano, usted sabe que hay gente muy millonaria y rica y tiene todo, pero van para el infierno. Así que hay que tener mucho cuidado. Pastores con iglesias muy grandes y se jactan de eso, pero igual van para el infierno. Obviamente hay pastores con iglesias pequeñas que también van para el infierno. Porque solo los verdaderos, hermano, van para la gloria de Dios.
Y por eso esto nos habla de que debemos tener esa certeza. Ahora, el paréntesis de la confesión dice, pero la esperanza de ellos perecerá. Tiene una esperanza carnal aquí, pero al final van a perecer. ¿Y cuándo será? En el día del juicio. Ahora vamos a ver, hermanos, con la palabra, ¿por qué esta gente así tiene ese falso positivo, una esperanza que según ellos pareciera que fuera certera, pero es falsa? Hermano, porque muchos no regenerados o esta gente que mantienen una falsa esperanza y finalmente perecerán debido a su corazón engañoso. Por eso la confesión nos lleva a Jeremías 17:9, donde dice, engañoso es el corazón. Oh hermano, el corazón es engañoso. Y te engaña a ti, me puede engañar a mí. Dice que es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón sigue siendo perverso. Es perverso y te puede engañar. Y por eso nosotros no nos dejamos llevar por sentires, por lo que dictamina en nuestro corazón, porque nos puede engañar. Hermano, ¿acaso a usted no lo engaña el corazón? Y perdón otra vez que me meta con usted, aunque hace 8 días lo dije, pero muchos aquí a mí me han dicho cosas y me han prometido cosas y luego no las cumplen. Porque ese corazón es perverso, porque ahorita emocionado lo promete, emocionado lo dice, emocionado hace. Por eso, hermanos, la gente hoy día y los falsos pastores, conociendo ese corazón, bueno, no lo conocen, pero digámoslo de esa manera, con ese corazón engañoso le hacen a la gente hacer pactos, le hacen a la gente hacer promesas, porque le venden una idea y luego le dicen, pasen aquí y pacten en la emoción de un corazón engañoso, y lo hacen y lo pactan. Yo fui engañado, hermanos, en el 2000, más o menos 2001, cuando comenzó la famosa maratónica por enlace. Yo fui uno que pasé allá y casi me arrodillé con el televisor ahí, con ese predicador, y pacté 30,000 pesos, 90,000 pesos a 3 meses, yo me acuerdo tanto en esa época. El problema es que nunca mandé ni siquiera los primeros 30. Menos mal, nunca di nada allá, pero por lo menos pacté y envié allá la noticia y luego quería cobrarme. No, hermano, uno emocionado hace lo que sea. Después de un mensaje emotivo, usted se pasa y pastor, lo que sea. Pero mañana ya dice que fue lo que yo dije, caramba, ya no lo hago, pastor. Porque el corazón es malo y es engañoso, hermano. Y si usted no lo conoce, perverso, ¿quién lo conocerá? Yo no lo conozco, hermano. Ahora esta joya, Mateo 7, 21, 23, el Señor dice, mire, dado ese corazón engañoso, por eso dice, no todo, no todo. El que me dice, Señor, Señor, y está hablando de Adonai, está hablando de Jehová, está hablando del nombre de Dios. Y Jesús dice, mira, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, qué fácil es venir aquí, levantar las manos y decir, Señor, pero qué difícil es que Él sea Señor en la obediencia diaria en mi vida. Eso es lo duro, eso es lo difícil. Así que el Señor no come de cuento. Y Él dice, mira, ahora puede decirme Señor, Señor, vamos a ver ese día. Entonces mucha gente se confunde y tiene un falso positivo precisamente por esto. Muchos me dirán en aquel día, note, y es el gran día del juicio, hermano. Señor, ahora yo voy a hacer un énfasis aquí, porque, y ahí está la seguridad de la salvación, hermano, y le voy a decir si usted realmente es salvo o no. Muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿A qué está haciendo referencia? A una obra suya. Luego dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, echamos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y cómo se llama eso que hicieron? Maldad. ¿Por qué? Porque el corazón es malo. Y aunque hagan cosas buenas, ya aquí lo hemos dicho de la saciedad, es una obra mala. Dios no la acepta. Dios no acepta ninguna obra tuya. Dios no acepta ninguna obra mía para la salvación. Así que todo aquel que se apoya en una obra de Él para la salvación, hermano, va derechito al infierno. Porque la única obra que el Señor acepta es la de Jesucristo. Nada más. Y entonces ahora este énfasis de Lucas 18, Lucas 18, 9. Miren lo que dice Lucas 18.
Y me gusta cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como salvos. A unos que creían que tenían la certeza de la salvación. Que lo promulgaban a diestra y siniestra. Que decían, yo estoy seguro de la salvación. La última persona que salió de esta iglesia me lo dijo. Yo estoy seguro. Le hice 3 preguntas. La primera, ¿usted está seguro de la salvación? Me dijo, claro, pastor, que lo estoy. Ah, bueno, vamos a ver. A unos que confiaban en sí mismos como justos, seguro de la salvación, pero note acá, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y esta es la parábola que el Señor Jesús les da. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ahora note su oración. Dios, te doy gracias porque no soy una obra. Mi conducta, mi comportamiento, no soy como los hombres ladrones, injusto no soy, adúltero, ni aún como este publicano no soy. Ahora, mire la obra, entonces ¿qué soy? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué está notando usted ahí? Una obra humana. Todo salió de él. Ahora miremos el otro. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No podía, hermanos. Veía la santidad de Dios, pero se veía tan inmundo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, note lo que decía, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es ese? Pecador. ¿Qué ha hecho usted, mijo? Pecado. ¿Usted quiere ir al cielo? No. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿Y entonces qué va a hacer? Señor, sé propicio a mí, por favor. Solo dame tu gracia y tu misericordia, no puedo más. Dice Jesús, os digo que es decir, este que dijo, se propicio a mi pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Usted está notando los falsos positivos, o lo que leyó Robinson ahora, en las 10 vírgenes, 5 eran falsas? O sea, todas esperaban, pero había una falsedad en ellos. Si yo le pregunto a usted, hermano, en esta hora, y le voy a hacer a mí las 3 preguntas que le hice a este personaje. ¿Usted está seguro de la salvación? Claro, pastor, que sí. Ok. Pregunta número 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Este personaje me dice. No, deje, yo le digo lo que el personaje me dijo. Estoy seguro, pastor, clásico. ¿Y por qué? Porque he cambiado, porque estoy viniendo a la iglesia. ¿Ya sabe qué? Déjelo así, le dije. Pregunta número 3. ¿Qué es para usted la justificación? De Dios. ¿Qué entiende por justificación? Pues sí. Estoy viniendo, pastor, a la iglesia. Yo he cambiado, yo estoy esforzándome por... A mí me dio tanta piedra que ya sabe que usted no es salvo. Chao, mejor. Ahora, yo ya le contesté. Y ya dije eso. No sé usted qué va a contestar ahora. Pero ¿por qué usted está seguro de la salvación? ¿Está seguro? Sí. ¿Pero por qué? Deme una razón. Si usted pone una razón en usted, usted va para el infierno. Porque la razón está solo en Él. Amén. Yo soy salvo no por mí, por Él. Amén. ¡Qué justificación! Jesús en la cruz murió para perdonar mis pecados. Vivió una vida santa y pura. Y esa justicia Él me la imputó a mí porque yo no tengo. ¿Es tan difícil eso? ¿O no lo entendía? Porque si aquí alguien hasta ahora no lo entendió, hermano, arrepiéntase entonces. La salvación está únicamente en Jesús. Amén. La seguridad de la salvación la tenemos es porque la obra es de Jesús a mi favor, nunca de mí hacia Él. Y ahí donde está toda esta gente. Pregúntele a cualquier cristiano por qué está seguro de la salvación, y aquel que le conteste así, ahora ya le contesté y ojalá que no se engañe, ¿no? Porque no se trata de tener un conocimiento solamente, porque este es el otro lado. Hay gente que tiene un conocimiento de la doctrina de la justificación y le van a decir, claro, porque Él lo hizo por mí, claro, porque Él murió por mí, Él me perdonó. ¿Y cómo vive su vida? A mí la vida no importa, no es que lo hizo por mí. Por eso le comencé diciendo que esta es la desgracia.
Gente que tiene una doctrina correcta de la justificación, pero no vive acorde, hermano, a esa doctrina. Por eso, justificación y santificación no se pueden separar, no se pueden dividir. Y eso hay que mirarlo. Por eso hace 8 días el tema es un poquito fuerte, pero es porque tiene que ver con los matrimonios. Si usted dice que es un hijo de Dios, va a mirar cómo está su conducta, cómo está su matrimonio. Así que, hermanos, una obra netamente de Él. Amén. ¿Será que se le va a olvidar? ¿Será que la Biblia habla de otra manera? ¿Por qué soy salvo? Porque Él me salvó. Porque Él lo hizo por mí. ¿Y usted qué hizo? Nada. Y entonces, ¿ahora qué está haciendo? Bueno, por la gracia de Dios, procuro una vida santa, pero no para la salvación, sino porque soy salvo. Amén. Amén. Una consecuencia. Otro falso positivo, Juan 8, 41 a 44. Jesús está hablando con los judíos acá, y en el 41, Juan 8, 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Note lo que dicen ellos: un padre tenemos que es Dios. Note a estos judíos, le dicen a Jesús, al Hijo de Dios, le dicen: un padre tenemos, es Dios. Ahora mire lo que Jesús le dice. Jesús entonces le dijo: bueno, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús le dice: bueno, si ese fuera su padre, me amarían a mí, pero me están odiando. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, ustedes no entendían mi lenguaje. Jesús les dice: bueno, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ahora les dice: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué los judíos no pudieron entender el lenguaje de Jesús? Porque ellos no pudieron entender la palabra de Dios, no pudieron entender el evangelio. ¿Por qué no lo pudieron entender? Porque este solo es una obra de Dios, hermano, y porque Él la da solamente a quien quiere. Amén. Así que una clave está aquí, hermano. Mucha gente se congrega en la iglesia, pero que aquí no haya nadie. Y si hay alguien así, por favor, le pido encarecidamente que se arrepienta, se humille delante de Dios. Aquí está el punto. Mucha gente viene a la iglesia y no puede entender el mensaje. Me habló de usted, ¿eso qué es? 5 mensajes de justificación y no entiendo. ¿Qué es eso? Pastor predica aquí y no entiendo. ¿Qué es eso? Ah, bueno. ¿Por qué no podéis entender? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque solamente los regenerados pueden escuchar la palabra de Dios. Solamente el que ha nacido de nuevo puede escuchar la palabra de Dios. Los que no escuchan este mensaje como si fuera una palabra humana, y solamente van a salir y van a vivir igualito, es decir, no hubo nada. Los regenerados, al escuchar esta palabra, se van a percibir, y al salir de aquí vamos a vivir una vida acorde a esta palabra. Pero si usted sale de aquí, escucha este mensaje y vive igualito, hermano, usted no escuchó la palabra, usted no la puede entender porque no la pudo escuchar. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que oye la palabra pero no la puede escuchar? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ve? Ellos no eran hijos de Dios. Ellos decían que eran hijos de Dios, pero Jesús les dice: no, señor, ustedes son hijos del diablo. Y entonces ustedes quieren hacer los deseos del diablo. Es decir, ustedes quieren acostarse con el mundo, vivir como el mundo, hacerlo de su carne, pero lo mío no lo quieren hacer porque no pueden, porque tu papá no es Dios sino Satanás. Falsos positivos. En Efesios 6, después te lo busca, dice: todo lo que el hombre sembrare, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos, no nos engañemos. Todo el mundo será burlado, podrá burlar al pastor, pero Dios no. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Sesión número 2, ese es el falso positivo, tipo de me llama. La certeza de dicha seguridad. Ahora aquí nos habla de una certeza de dicha seguridad, y dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad. Hermano, ¿cómo sabemos que una persona cree en Jesús? Porque lo ama. ¿Cómo sabemos que alguien cree en Jesús? Porque lo ama. ¿Cómo sabemos que lo ama? Porque le obedece.
Tan sencillo como eso. Y aquí se ha dicho hasta la saciedad. La Biblia lo reitera una y otra vez. Por eso la confesión dice: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, es decir, le obedecen. Pero ¿cómo le van a obedecer? Esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él. Aquí está la responsabilidad humana. El que realmente es salvo se esforzará por vivir una vida acorde a esa salvación. El que crea que es salvo y no se esfuerza, esa persona entonces no es salva. Tiene un falso positivo en su vida. Dice que el que cree en Jesús y le ama con sinceridad se esfuerza por andar con toda sinceridad delante de Él. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. Esa gente puede estar segura y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Y volvemos al punto otra vez: creer genuinamente en el Señor es amarle y amarles, obedecer sus mandamientos. Romanos 5, 1 al 5. Vemos cómo los verdaderos salvos jamás serán avergonzados, pero ellos viven procurando agradar a Dios con una vida santa. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe. ¿Qué me trae esa justificación? Tenemos paz para con Dios. Hay una paz, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz para con Dios, otra vez, no depende de su situación, sino que depende de Cristo, de lo que Él hizo por usted. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, es decir, permanecemos ahí, perseverancia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, el creyente vive gloriándose en esa esperanza. Y no solo esto, sino que también, y aquí hay otro punto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, note lo que está diciendo acá. Esa seguridad de la salvación, hermano, que tenemos, no quiere decir que somos libres de tribulaciones o de problemas. Al contrario, esa seguridad nos garantiza la perseverancia a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades que podamos tener. Así que, hermano, hay personas que se les mueve el piso, van a una iglesia, pero cuando hay un problema financiero dejan de ir. Otros tienen un problema de familia, cuando está el problema de familia dejan de ir. Otros tienen un problema de salud, cuando está el problema de salud dejan, abandonan. No, hermano, es en medio aún de esta situación que vamos a perseverar hasta el fin. Como dice 1 de Juan 2, 3 al 6. 1 de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire, ¿cómo lo sé? Ahora, Juan fue dado precisamente para dar seguridad de la salvación. Y por eso dice Juan aquí: y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo yo sé? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo saberlo, hermano? Que usted tiene esa seguridad de que usted conoce al Señor porque le obedece. Otra vez, volvemos al punto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, aquí está en contra del antinomianismo, porque precisamente esta secta creciendo en gracia, o esta religión falsa creciendo en gracia, son antinomianos. ¿Quién es un antinomiano? Antiley. Oye, hay mucha gente por ahí. No, estamos en la gracia, ley fuera. A ver, ¿qué dice aquí? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Da cuenta? Podemos con certeza decir que aquel que diga que es salvo pero no obedece al Señor, que aquel que diga que es salvo pero no camina en santidad, no camina en integridad, y como le decía hace 8 días, y su esposa es la que lo sabe, y su esposo es el que lo sabe, podemos decir que ese no es salvo nada. Pero si él camina en integridad, si él camina en santidad, si él se esfuerza por guardar la palabra de Dios, bueno, ahí hay algo entonces. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, en este. ¿Cómo yo lo
sé que soy salvo, hermano? Porque guardo la palabra de Dios. No lo haré perfectamente, pero la estoy guardando. Así que usted, para saber si está seguro de su salvación, mire saber si está guardando la palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Note, por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo sabemos, hermano, que somos salvos? Porque cada día quiero ser más como Cristo, pero no solo quiero, sino que me parezco más a Él. Y tiene que haber testimonio, hermano. No perfectamente, porque vamos a errar, vamos a fallar. Nuestro corazón nos va a engañar, como ya lo dijimos. Pero, hermano, tiene que haber algo. Amén. Hay más versículos por acá. Primera de Juan 3, 14 al 24. Yo quiero leer ese. Todo el texto. ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente salvos? Y aprovecho aquí para algo. Primera de Juan 3, 14. Mire, otra vez comienza. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es salvación. Tú sabes y yo lo sé, hermano, que somos salvos. ¿Cómo yo estoy seguro de esa salvación? Nosotros lo sabemos, dice Juan. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Padre, ahora no solamente amo a Dios y obedezco su palabra, sino ahora amo a mi hermano. Ojo que esto es fuerte. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que tengo la seguridad de mi salvación? Porque amo a mi hermano. Ahora dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, no ha sido regenerado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otra vez, en esto hemos conocido el amor, ¿en qué? En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok, pero a muchos no les gusta esta parte. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. No te cae tres cosas. Tiene bienes, es decir, tiene una capacidad financiera, sabe que hay un hermano que está necesitado, pero no lo ayuda. Ese es el punto. Tiene capacidad financiera, porque puede ser que vea y no la tenga, pero algo hace. Eso hago yo. Cuando veo una necesidad y yo no puedo, hermano, yo a alguien le digo, o le digo a la iglesia, hay que hacerlo así. Entonces, tiene capacidad, ve a su hermano, que su hermano tiene necesidad, pero cierra contra él el corazón, es decir, no lo ayuda. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, por lo siguiente, porque, hermano, nosotros no lo sabemos todo, aún siendo una iglesia pequeña. Perdóneme, yo no estoy preguntándole a usted cómo está su economía. De hecho, aquí he regañado a algunos, porque no vinieron al culto y les digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? No tenía para el transporte. Le digo, a mí me da piedra eso, porque yo les he dado la confianza y les he dicho, cuando usted no tenga para el transporte, hermano, déjeme decirle que aquí hay hermanos que pueden darle. ¿O no, hermanos? Si tienen, lo pueden hacer, ¿o no? Porque puede ser, porque dice, si alguno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano, y si no lo veo, y si no lo sé, y este hermano no viene, se cohibe un culto, se pierde un culto un domingo porque no tiene para el transporte, déjeme decirle que eso también es orgullo, como lo veíamos el miércoles. Porque, hermano, usted no tiene, yo voy a llamar a un hermano de la iglesia, o por lo menos llamo al pastor y el pastor verá qué hace. ¿Sabe? Yo quisiera, consiga prestado, porque obviamente no puedo ir hasta su casa, pero venga y yo aquí le doy. O le digo a uno, si no tengo, le digo a un hermano, o entre todos recogemos una ofrenda. O no lo hemos hecho aquí cuántas veces, o no lo hemos hecho en Tuluá también cuántas veces, hermano. Yo lo he hecho con muchas personas y no tengo por qué decirle a usted con quién lo hago, pero lo hacemos. Otro paréntesis acá, al final hablamos, pero ahí está la hermana Virgelina con una necesidad. Yo ya les mandé al grupo, solamente 2 me han respondido, yo no sé los demás qué pasa, pero hay que ayudar a esta hermana, porque ya no tiene cómo venir al culto. Y si hay alguien aquí también así, no sino que abra la boca, dígalo y nosotros vemos qué hacemos. ¿O no, hermanos? Porque yo sigo leyendo. Otra vez. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le ayuda, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no es de palabra, no es de lengua, no es una llamadita, porque muchos ni llamadita hacen. Ana Mirgelina, ¿la han llamado los hermanos? No, pastor. Qué vergüenza. ¿Sabe qué me dijo ella? Y yo dije, voy a hablar con los hermanos. Y algo tenemos que hacer, pero ojalá una vez en la semana un hermano de aquí, una familia de aquí la visitara y le llevara, así sea un pan de bonito. Lo podemos hacer, hermanos, lo podemos hacer. Ah, no, pero nos preocupamos por lo de nosotros solamente y después de que yo esté bien, no importa a los demás hermanos. ¿Cómo están? Amemos, no de lengua, sino de hecho y en verdad, es decir, ahí está el amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo yo sé que soy de la verdad? ¿Cómo yo sé que soy salvo? Pues en esto. ¿En qué? En que le ayudo a mis hermanos que están en necesidad. Pablo dice en otra parte, ayudad primeramente a los hermanos de la fe. ¿Sabía usted, y yo sé que no les va a gustar a algunos, ¿sabía usted que el compromiso más importante de ayudar económicamente es a un hermano de la fe, más que a un hermano carnal suyo que es un hijo del diablo? Ah, no, es mi hermano, pero es un impío. Sí, pero es mi hermano en la carne y yo lo ayudo a él. Primero hay que ayudar a los hermanos de la fe. Le digo la razón: si ese hermano suyo no se arrepiente, usted nunca más lo va a volver a ver, pero este que está aquí sí lo va a ver por toda la eternidad. Es su familia, el otro no es su familia, el otro es familia carnal, pero esta es la familia espiritual, que es la más importante. Yo sé que a muchos no les gusta cuando yo toco estos temas y digo esto, pero esa es la gran verdad. Pregúntele a mi esposa, cuando algo pasa en alguna situación, yo hasta he prestado, hermano, para ayudarle a alguien, cuando ni siquiera he tenido, y mi esposa me regaña a veces. Ahora, ella no me regaña porque lo haga, sino porque dice, pero ¿por qué agarras donde no hay? Y yo le digo, Dios después me va a dar. Dios después me va a dar. Ahora, no lo hago siempre, obviamente. También soy duro en esto, para dar. Sigue diciendo, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y lo note, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, es decir, la certeza, la seguridad de la salvación. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, si nos llegase a reprender, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, puede ser que no nos reprenda, pero aún así confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas estas cosas que son agradables delante de Él. Y otra vez, y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Por qué estoy seguro de mi salvación? Porque yo creo en Cristo y lo amo obedeciendo su palabra, y porque amo a mis hermanos. ¿Cómo? Ayudándoles en el momento de la necesidad. Usted que tiene carro, mi amado hermano, que no puede un domingo sacar, ir y traer a la hermana Virgelina. Párrafo número 2. Y aquí le menciono nomás. Párrafo número 2 nos habla de lo infalible de la seguridad de la salvación. Lo infalible, la palabra infalible es no. No falla. La seguridad de la salvación, lo infalible, la no falla. Es decir, esto no lo va a cambiar nadie. Si el Señor ya te salvó, ya te salvó. Apliquémoslo en este contexto. Salvo, siempre salvo, en este contexto de que realmente soy salvo, amo al Señor obedeciendo su palabra y amo a mis hermanos ayudando. Entonces eso indica de que realmente soy salvo. Yo sí creo en la seguridad de la salvación. Yo sí creo en salvo, siempre salvo, al que verdaderamente es salvo. Lo que no creo es en ese salvo, siempre salvo, que porque cree que es salvo puede vivir como se le da la gana. En eso no creo. Pero sí puedo creer
en salvo, siempre salvo, en este contexto, que es lo que la confesión nos dice, lo infalible de la seguridad de la salvación. Y dice así, tiene 5 sesiones y se las menciono nomás. Dice, esta certeza, o sea, la certeza de la salvación, no es un mero convencimiento conjetural y probable. No es que alguien está convencido por unas ideas ahí, no, basada en una esperanza falible. Es decir, la esperanza falible la tiene mucha gente hoy día. Hoy día la gente habla de esperanza, pero no la esperanza de la Biblia. Y usted, claro, no, un ejemplo, no, yo tengo esperanza, yo tengo fe de que ese negocio me va a salir. Pero puede ser que no me salga, ¿no? O sea, eso no es esperanza, hermano. La esperanza que la Biblia habla es una certeza cierta de que lo que Él dijo así será. De que Jesús en la cruz murió para perdonar mis pecados y ya los perdonó. Eso está garantizado, pero me hizo una nueva criatura y yo voy a vivir en esa nueva criatura. Eso está garantizado. Esa es la certeza. Entonces, dice, pero no está basada en una conjetura probable o basada en una esperanza falible, es decir, que puede fallar, sino que está basada, dice, es una seguridad infalible de fe. Sería el primer argumento de fe. Basado en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, sería la segunda parte. Es decir, esa seguridad la tengo no por mí, sino por la obra de Cristo, hermano, como hemos dicho aquí, por esa doble obediencia de Cristo, la obediencia pasiva y la obediencia activa. La obediencia pasiva de pasión, Cristo murió en la cruz para perdonar mis pecados. La obediencia activa, Cristo obedeció la palabra para darme a mí su justicia. Y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, aplicó la obra de redención a mi vida y me dio todas esas virtudes en las cuales hoy me puedo agarrar. Número 4, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay un testimonio que el Espíritu Santo da a nosotros por la palabra de que realmente somos hijos de Dios. Y quinto, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo, es decir, sería el fruto del Espíritu. Se los menciono brevemente. La seguridad infalible entonces de nuestra salvación se debe a, primero, a la fe que hemos recibido de Dios en su santo Evangelio. Esa fe que hemos recibido de Dios en su santo Evangelio. Número 2, esa seguridad de la salvación, esa certeza se debe a la justificación recibida de Cristo en su obra y en su muerte, como ya lo dije. Dice que basado en la sangre y la justicia de Cristo revelada en el Evangelio. Por lo menos unos versículos, Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esa es la certeza. Yo estoy cierto porque Cristo en la cruz se entregó como una ofrenda para perdonar mis pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Usted lo puede ver? Estos son los versículos que toma creciendo en gracia. Pero que, hermanos, no porque ellos lo abusan, entonces no es real. Hay una realidad. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si la obra de Cristo, hermano, fue a su favor, usted no tiene pérdida. Usted tiene una certeza de que eres salvo. Amén. Número 3, por la obra interna del Espíritu Santo, dice la confesión, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas. Lo habíamos leído, pero leamos otra vez Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, note la expresión, el amor de Dios ha sido derramado, y esa es una virtud que se refiere, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué estoy seguro de la salvación? ¿Por qué tengo la certeza? Hermano, porque hay una obra del Espíritu Santo que me ha sido dada a mi favor. Es una virtud que comienza a verse. O como dice 2 de Pedro 1, 3 al 4. 2 de Pedro 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, note, nos han sido dadas
por su divino poder. Todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dado por el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. De esto habla la confesión. ¿Para qué? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros, y yo me voy a devolver en el versículo cuando nos libró de las contaminaciones que hay en el mundo, de las corrupciones que hay en el mundo, y ahora nos dio unas virtudes, y esas virtudes que nos dio nos hace ser participantes de su naturaleza divina. Es decir, si el Espíritu Santo hizo eso en nosotros, el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo en nosotros, y eso ya no tiene reversa. Eso no echa para atrás, hermano. Cuando el Espíritu Santo hizo una obra en una persona, eso ya no tiene reversa. Estamos ciertos, tenemos una certeza de la salvación. Número 4, por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Dice, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro Espíritu que somos sus hijos. ¿Y dónde está eso? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la parte negativa. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la parte positiva? Entonces el que lo tiene, sí es de él. Y nosotros lo tenemos. Amén. Ahora, ¿cómo yo sé que lo tengo? ¿Cómo tú sabes que tiene el Espíritu Santo? Porque Él es el único que le va a dar la evidencia cierta de la salvación. Pues el mismo Romanos 8, pero versículo 13. Voy a leer desde el 13. Y aquí está. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo tengo la seguridad de la salvación? Porque tengo el Espíritu. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu? Aquí está. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el primer punto acá, hermano? Que por medio del Espíritu que está en mí, las obras de la carne en mí se están muriendo. ¿Ve? Hermano, un falso positivo puede venir aquí a la iglesia a sentarse, escuchar la palabra, levantar las manos, hacer todo lo que quiera. Déjeme decirle, pero él nunca podrá cambiar, nunca podrá vencer las obras de la carne. Él no puede, porque carece del único ente que le puede ayudar a vencer las obras de la carne. Se llama el Espíritu Santo. Pero un cristiano lo puede hacer porque tiene el Espíritu Santo, y dice que Él le ayuda a mortificar su pecado. Pero seguimos 14, otra evidencia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Porque note, porque estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Una pareja de acá que hoy no vinieron, pero ellos me dijeron en noviembre, pastor, una noticia, nosotros vamos a Bogotá, y me habló del proyecto que tenía. Yo le dije, oremos por eso, hermano. ¿Cuándo? No, yo creo que en enero o en febrero. Mire, si es la voluntad de Dios, se le abren los ojos, todo. Y si no es, se le cierra. Tranquilo. Últimamente cuando hablé con él me dijo, no, ya el plan ya no se dio. Va a quedar en Cali. Usted puede planear todo lo que quiera. Si usted aprende a depender de Dios y le pone a Dios, no es que se va a mentalizar, porque yo conocí también una familiar que por tercera vez fue a la embajada pidiendo una visa, y ella dijo sí o sí voy, y comenzó a hacer que todo el mundo decretara que sí, porque voy, y yo voy, y la primera se la negaron y se enojó, y la segunda se la negaron y se enojó, y que la tercera, esta vez sí, porque todo el mundo está decretando y declaro que así es, y no recibo un no por respuesta, y voy a ir, ¡no! Casi se endemonia. No sé si a la cuarta o a la quinta por allá se la soltaron, y ahora sí pude ir por allá para España. Hermano, no es cuando tú dices. Algunos sabían aquí, con mi esposa, el 24 termino el culto aquí para Santander. Sin embargo, Señor, tu voluntad. No se dieron las cosas. Ahora estamos planeando para Semana Santa. No estoy afanado. Si Dios dice, voy con mi esposa.
Si Él dice que no, aquí me quedo. Ningún problema. Tenemos que aprender que los que somos hijos de Dios somos guiados por Él. Ahora, yo estoy hablando de lo natural, de las partes, digamos, nuestras acá, pero guiados por Él a una edificación, a un conocimiento de la verdad, a un crecimiento en las cosas de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y mire, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu le da la certeza, no el corazón suyo. Comenzamos diciendo que muchos se basan en el corazón, pero aquí estamos diciendo que la certeza la tiene que dar el Espíritu Santo. Amén. Ahora, no es que usted dice, porque siento del Espíritu Santo que soy salvo. No, así no es, hermano. Esa certeza y esa comunicación del Espíritu a su Espíritu de que somos salvos lo hace por medio de la palabra de Dios. O cuando yo leo la palabra, hermano, yo digo, Señor, cuando yo voy a orar, Señor, qué cierto me siento de saber que soy tu hijo. Pero yo no lo hago porque me crea hijo, soy hijo por la obra de Cristo, porque me la dio a mí y el Espíritu Santo me lo dio claritico. No estoy seguro, pero por la obra del Espíritu que está en nosotros. Y termino, número 5. Y por el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que estoy cierto, hermano? Termina la confesión diciendo el párrafo número 2, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Y como fruto suyo, fruto del Espíritu, mantiene el corazón humilde y santo. Primera de Juan, 2 versículos y termino. Primera de Juan 3, 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, note esto. Él dice, yo estoy seguro que soy hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que he de ser. Es decir, aunque tengo la certeza que soy hijo de Dios, todavía me doy cuenta que estoy fallando en algo. Y sigue diciendo, tengo la certeza, no se ha manifestado lo que he de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, ahí sí, ahorita todavía no, pero ahí sí seré semejante a Él, porque le veremos tal como es. Pero note lo que dice ahora, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿De cuál esperanza? De ser como Él cuando Él se manifieste. ¿Qué pasa? El que tiene esa esperanza y cuando Él se manifieste, porque es un hijo de Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, la certeza de la salvación está en que yo estoy esperando la venida de Jesús. Tengo la esperanza, pero yo espero la venida de Jesús porque yo quiero ser tal como Él es. Pero como Él se tarda y tengo la esperanza, entonces me purifico a mí mismo porque quiero ser como Él. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando Cristo venga, hermano, Él viene en una majestad gloriosa. Él estuvo en la tierra y no pecó, pero Él resucitó en un cuerpo glorioso, es decir, puro ahora, puro, totalmente. Él va a venir así. Y dice, y el que tiene esa esperanza porque es salvo, ¿qué va a hacer? Lo espera, quiere ser como Él, pero mientras tanto se purifica así como Él es puro. ¿Cómo yo sé que estoy seguro de mi salvación? Porque cada día quiero ser más como Cristo, porque procuro purificarme más. Y Gálatas 5, 22, 23, la obra del Espíritu, más el fruto del Espíritu es, ahí está, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo yo sé? Porque estoy creciendo en el fruto del Espíritu. Note que es un fruto, el fruto. No es que alguien me va a decir, no, pastor, tú tienes amor, otro tendrá gozo. No. Los 9 deben estar en una persona que tiene el Espíritu Santo. Así que todas esas amarguras y todas esas agriedades y todas esas cosas tienen que ir desapareciendo. Amén. Y cada vez más ir reflejando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Se dio cuenta, hermanos, entonces, que la certeza, la seguridad de la salvación no depende de mí, depende de Él? Pero
Eso no quiere decir entonces que yo no me voy a esforzar a vivir una vida santa, sino que yo soy justo, pero vivo una vida santa, una vida que le agrade a Dios. Amén. Y así estamos seguros. Oremos.